Buenas. Bueno, ahí van sumándose las personas. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para algunos. Hoy, como verán, no me encuentro sola en el escenario, por suerte. Estoy acompañada con los chicos del grupo 8, que ahora van a presentar lo que tienen preparado para hoy, para nosotros. Antes que nada, les quería agradecer a ustedes, chicos, por preparar esto. Sé que estuvieron un montón trabajando, así que muchas gracias. También le quiero agradecer a nuestro sponsor eFlow por darnos este espacio y permitirnos que podamos llevar adelante esta conferencia. Y sin más que decir, les voy a presentar a ustedes nuestros protagonistas del momento. Tenemos hoy acá a Juan García, a Sofi Defo, Alex Flores de Hidalgo, Yureli Quispe, Adriana Estefanía Serrano Moriño, Astrid Corraima Torres Bermúdez, quienes van a presentar la urgencia de la hora. Así que sin más decir, los dejo para que arranquen. Bueno, primero que nada, ¿se me escucha? ¿Se me ve bien? Creo que sí, ahora en el backstage habíamos estado probando y creo que se veía todo bien. Así que bueno, arrancamos con el tema que nos toca, la urgencia de la hora. Antes, los slides se ven bien también, ¿no? Antes de arrancar, un pequeño repasito por quiénes somos, los integrantes de este grupo 8. Adriana, ella es productora musical, es de Ecuador. Sophie es historiadora del arte y programadora también, de Colombia. Alex es antropólogo, de Costa Rica. Astrid es periodista, también de Ecuador, el único país repetido. Yureli es economista, de Perú. Y bueno, yo soy Juani, el que les habla ahora, estudiante de ingeniería argentino. Así que bueno, arrancamos con el tema, el tópico, ¿no? Y lo primero que se nos vino a la cabeza cuando empezamos así el fin de semana pasado fue la pregunta que invita a esto, ¿no? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante, ¿no? Y se nos vinieron varias problemáticas a la cabeza, de las cuales nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Son urgentes o son importantes? ¿El cambio climático es urgente o es importante? ¿Las desigualdades estructurales son urgentes o importantes? ¿La pandemia es urgente o es importante? ¿Por qué todos estos fenómenos, y tantos otros más, no son atendidos y abordados mediática y políticamente con la misma relevancia? Nos gustaría escuchar también en este momento un poquito de ustedes, qué es lo que piensan, si se puede por el chat, de por qué es lo que hace a lo urgente y qué es lo que hace a lo importante. Después, durante la presentación, vamos a tratar de dar nuestro punto de vista entre estos dos tipos de problemáticas que surgen en el día a día, ¿no? Por ahí la pregunta es un poquito ambiciosa como para poner una respuesta por el chat. Sí, sabíamos que era una pregunta difícil, pero por ahí, si alguien quería arrancar y poner algo que le surja, así como bien así pensando rápido, que la comparta. Si no, bueno, seguimos adelante. Ya habrá otros momentos para compartir por el chat. Así que yo sigo ahora. Y la realidad es que desde que el mundo es mundo, ha habido muchísimas problemáticas para resolver. Y muchas de esas actúan de forma recurrente. O sea, no es la primera vez que se habla de desigualdades estructurales, no es la primera vez que se habla de opresión a las minorías. Se sumaron nuevas problemáticas, está claro. Hace 100 años el cambio climático no existía. Y ahora, sin embargo, es uno de los temas más pujantes. Y ni hablar de la pandemia, ¿no? Es algo que nos tomó completamente desprevenidos en todos los aspectos. Como bien hablaban los chicos antes de paradigmas en jaque, la pandemia es algo que nos toma desprevenidos, ¿no? Y este contexto ofrece una situación única como para poner en perspectiva la manera en la que atacamos estas problemáticas, ¿no? Y la manera en la que concentramos nuestros esfuerzos. Con esta imagen, lo que quiero mostrar es que como a un nivel personal, como a nivel, digamos, social y hasta internacional,
pareciera que con la pandemia el mundo se puso completamente en pausa, ¿no? No sé si soy el único que le pasa, que siente que el año pasado medio que no existió o cosas por el estilo. Y nuestro único objetivo se tornó en volver a una realidad que parece que de un día para el otro no existió más, ¿no? Y de acá nos surge, bueno, sí, la facu nunca paró, pero sí paró toda la manera en la que nosotros vemos y percibimos la facultad, ¿no? Hablando con muchos estudiantes, está claro que esto no fue lo mismo. Entonces, la pregunta que nos surge es cómo es que en una situación tan crítica definimos nuestras agendas y distinguimos entre lo importante y lo urgente, ¿no? Y de qué forma nos adaptamos todos nosotros como sociedad para afrontar los desafíos que nos proponen los problemas importantes y urgentes. Siguiendo con lo que mencionaba mi compañero, creo que es a veces muy importante nombrar el contexto contemporáneo para saber comprenderlo. Existen miles de modelos explicativos, desde los modelos de centro y periferia de Immanuel Wallerstein, pero nosotros quisimos tomar tal vez uno un poquito más trillado y que para muchos puede ser muy, ya de harto conocido, pero no por eso deja de ser menos vigente, la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, el sociólogo judío polaco. Pero, ¿qué es la modernidad líquida? A grandes rasgos, la modernidad líquida es esta transición que existió desde la modernidad sólida, que era donde este modelo de antaño, donde habían instituciones sólidas, fuertes, que daban sentido a una realidad colectiva. Por ejemplo, como la iglesia, los partidos políticos, el Estado, y no es que estos elementos con la modernidad líquida dejen de existir, sino que por el contrario dejan de tener la misma vigencia o la misma relevancia social y dejan de ser leídos en un mismo nivel. En este sentido, pasan a ser elementos más de un anaquel. Por eso es que se dice que la modernidad líquida, en gran parte también producto de la misma globalización, pasa a ser entonces una modernidad con identidades de supermercado. ¿A qué nos referimos con identidades de supermercado? A que de repente una persona que se piensa cristiana también cree en el karma, o de repente el gerente de una gran compañía, mientras está en Tinder buscando el amor de su vida, está escuchando K-pop y espera llegar a su casa para ver Betty la Fea. Entonces, esta serie de identidades que antes no estaban necesariamente confinadas en un solo contexto sociocultural, geográfico, no era más fácil de verlo, de repente pasan a ser más volátiles y una vez más de anaquel. Pero veamos un ejemplo más claro, porque podemos decir, bueno, en esta modernidad líquida, ¿cómo actuamos? Juan, yo te elijo. Pasa por favor la siguiente diapositiva. Veamos, por ejemplo, el caso de las comunidades de los pueblos originarios, tanto de Asia, África y sobre todo América, que han sido utilizadas y abstraídas de, por ejemplo, elementos como los bordados de las mujeres indígenas zapotecas. De un pronto a otro aparecen en la Semana de la Moda de París, ¿no? Y es como, algo extraño pasa aquí, porque desde donde recuerdo, Coco Chanel no era zapoteca, digamos. O de un pronto a otro, los penachos de las comunidades de los indígenas apaches de Estados Unidos aparecen en Peter Pan, representados los pueblos indígenas como estas personas que no saben hablar y how, ¿verdad? O ya de plano, Lana del Rey lo usan en un video pop, ¿no? Que de paso es muy buena esa canción. Pero nos dejaría... Retroceder. Gracias. Entonces tenemos este contexto donde estos elementos visuales han sido extraídos de su contexto original, de todo el contenido que tenían simbólico para estas personas, y simplemente quedan como un elemento decorativo. Entonces es como, bueno, nos da una sensación hasta de impotencia, pero veamos cómo bajo un mismo ejemplo podemos encontrar otros elementos similares, más de cambio social o de incidencia social. Ahora sí. Ahora, ¿quién podrá defendernos? En este contexto podemos pensar, bueno, como les mencionaba, queda como un poco, nos sentimos como atados de manos, pero veamos, por ejemplo, el caso de la comunidad, específicamente LGTBI, específicamente de hombres que tienen sexo con hombres o hombres gay de los Estados Unidos. Después de los disturbios de Stonewall en el 69, había una situación de conflictividad social muy alta,
donde si bien es cierto, ya existían movimientos de empoderamiento y ya habían empezado las marchas del orgullo, existía una cuestión de una fuerte anticuerpos sociales, ¿no? Sobre todo en este contexto estadounidense, Reagan, ¿verdad? Que nunca se caracterizó por ser especialmente afín a las diversidades. Entonces vino un grupo como Village People y toma el mismo elemento del la personaje indígena con el penacho apache y lo reivindica, pero no como una cuestión de mofa o de consumo de la identidad de estos pueblos, sino por el contrario, para hacer una mofa de los elementos que antes eran propios de las masculinidades hegemónicas, como el policía, el cowboy, ¿verdad? El marine, y hace una mofa de eso. Entonces, como un elemento que antes había sido abstraído y había sido una cuestión negativa de la misma modernidad líquida, ¿verdad?, que despoja a las personas de sus identidades, ahora pasa a ser un elemento que permite mofarse de las estructuras de poder, en este caso, de la masculinidad hegemónica. Y así podemos pensar en otros ejemplos, como desde la primavera árabe hasta el body positive en Instagram. De igual forma, otras maneras de incidencia que pueden ser un poco más perjudiciales, como las fake news. Pero hay elementos en todas estas estructuras que hay que considerar, y de eso se va a encargar mi compañera. Hola con todas, todos y todes. Justamente ya que Alex nos ha dejado en el campo de esta sociedad líquida, esta sociedad de hiperconsumo, es necesario que reflexionemos sobre la pandemia. Justamente esta inmediatez dice que olvidamos rápido, pero estas reflexiones nos permiten conectar y construir memoria, porque nos permiten entender cómo se configura la estructura de la sociedad, cómo está el nivel de vida y cómo también son las prioridades políticas de los distintos países. Y si escuchan al señor vendiendo algo, esto es virtualidad, perdón. Y continúo, en este sentido, la COVID-19 hizo imposible que se ocultaran los entornos de asimetría que responden a las desigualdades estructurales. Y estas desigualdades son consecuencias de un sistema político, de un sistema económico, la violencia basada en género, lugares sin acceso a servicios básicos, precarización laboral, hacinamiento. No es gratuito que en las zonas con más complicaciones también sean las zonas que históricamente han sido vulneradas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo afrontar una crisis sin reconocer la existencia de los otros? Y creo que este ha sido como el principal problema dentro de la pandemia, ya que la mayoría de casos se han generado políticas públicas sin pensar en el efecto diferenciado que tiene la emergencia. El quédate en casa jamás pensó en millones de niñas, de mujeres violentadas que estarían en casa con sus agresores. El avance de la igualdad de género, según Naciones Unidas, ha retrocedido más de una década. Por otro lado está la realidad de que gran parte de la población no tiene un trabajo fijo y tiene que salir día a día a tratar de conseguir algún tipo de ingreso, y esto deja a las personas más expuestas a un virus. O familias que viven 10 personas en una casa de, no sé, 5x10, 4x4, se han visto varias familias viviendo ahí y obviamente bajo, no sé, pónganse un ejemplo, el calor de Guayaquil de 30 grados, 10 personas viviendo en una casa de 4x4, obviamente van a salir y ahí se enfrentan a algo que es la violencia del Estado por no acatar ciertas órdenes, y esto es sumamente fuerte, sumado también a que en el ámbito formal, a nivel laboral, la poca protección de lo público al sector de los trabajadores hizo que se den despidos masivos bajo la idea de sostener la economía. Pero ¿sostener la economía de quién? Más bien del sector privado, de la empresa privada. Y claro que es importante y que se generen sinergias, pero las políticas públicas no se generaron pensando en todos los sectores. En Ecuador salió la muy conocida ley humanitaria, que la gente decía que era una ley deshumanitaria. Y algo que no se está pensando en la emergencia es dónde están los trabajos del cuidado, los trabajos no remunerados del hogar que están sosteniendo la crisis. En este sentido, el quedarse en casa también es un privilegio de clase.
es un privilegio que también hay que tener conciencia para poder habitar este espacio. Entonces, las formas de habitar el mundo cambiaron totalmente. Y aquí viene como el tema que se habla mucho. La salida fue la tecnología. Tratamos de conectar a través de la tecnología y reactivar todo a través de la economía. Pero ahí no sé si Juani me ayuda. Ya ahí está. Más de el 32% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo hablamos de que todos y todas estamos desarrollándonos si mucha parte de la población se está quedando atrás? Los ODS no se van a cumplir a este paso. Y ahora, ¿cómo pensamos en una nueva normalidad? Si esta nueva normalidad más bien va a ser una normalidad donde las desigualdades estructurales y las brechas de desigualdad van a estar mucho más fuertes. Obviamente hay que repensar el sistema y los modelos que se están formando, porque también muchos sectores están diciendo, bueno, necesitamos reactivar la economía, vamos con modelos extractivistas, como en el caso de Ecuador, pero esto está generando ecocidios. Entonces, como les decía, yo me atrevería a decir que en esta estructura de lo importante y lo urgente, también hay que pensar en cómo reestructurar un sistema que no piense únicamente en lo económico, sino también piense en los distintos sectores sociales y en los distintos sectores históricamente excluidos. No podemos hablar de una nueva normalidad así de fácil, porque la nueva normalidad está siendo esta categoría que funciona como una alfombra para esconder todas las desigualdades y toda la basura que está ocurriendo en los distintos sectores, en los distintos momentos. Entonces, pensar en la nueva normalidad también es pensar en las desigualdades y cómo las vamos a afrontar. Y mi compa continúa. Justamente como Astrid nos comentaba, la vida de cada persona, como la conocíamos antes de la pandemia, cambió totalmente. La normalidad presencial se fue y se trasladó a la normalidad virtual, que se convirtió en un diario vivir para cada persona. Lo podemos analizar desde dos puntos distintos de vista. El uno es el lado de las personas que viven de su trabajo del diario vivir, con el que cuentan para mantener a su familia. Y la pandemia afectó tanto en su economía como en la vida familiar que este sector mantenía, ya que se quedaron sin su sustento y se vieron obligados a quedarse en casa para precautelar su salud, pero sin los recursos necesarios para poder subsistir. Por otro lado, está la parte de la población que obtuvo la oportunidad de poseer los recursos para estar confinados. Como decía la compañera Astrid, tener este privilegio y seguir con estas actividades normales, pero por medio de la tecnología, logrando hacer de la virtualidad su nueva forma de vida y potenciando las herramientas que da la misma, acercándose a personas que no pensaron que podrían y a lugares que jamás habrían pensado en acceder. Por favor, Juani, la otra diapositiva. Este cambio obligó a decidir qué es lo urgente, pero ¿quién debería decidir esto? ¿Quién debería decidir qué es lo urgente? Los representantes de cada país tuvieron que tomar la decisión de qué era lo urgente en combatir y qué no. Pero por lo general, lo que más se priorizó en la pandemia es tratar de evitar el contagio, y la búsqueda de vacunas es lo que se convirtió en una urgencia mundial, que es vital. Lo importante era que no se propague el COVID. ¿Y cómo logramos esto? Vacunando al máximo porcentaje de la población. ¿Y cómo resolver esto de vacunar al máximo porcentaje de la población? Se puede lograr si cada país aporta tanto como en poder obtener las vacunas y concientizar a su población para que se puedan inmunizar. Concientizando a las masas con la ayuda de los gremios de la salud, para que ellos apoyen a las personas y que todos podamos trabajar en conjunto para mejorar y volver a la normalidad que estábamos acostumbrados, a la normalidad que tanto se desea. Gracias. Sigue mi compañera. Ok, en este caso, siendo con mi compañera, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo priorizar lo urgente cuando en realidad todo es importante?
Como sabemos, en sí nos encontramos en un momento con mucha incertidumbre, situaciones que pueden cambiar de forma instantánea, cosas que de no tener tanta importancia pueden convertirse en urgencias o en relevancias en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Los distintos eventos no esperan a que sepas sobre ellos para que tú recién puedas actuar. Estos solamente se dan, solo suceden, o sea, se dan por sí mismos. Siguiente diapositiva, por favor. De cierto modo, lo que es importante rara vez es urgente, ¿no? Y lo que es urgente rara vez es importante. Esto se debe a que a medida que incrementa el factor tiempo, la importancia como la urgencia de las situaciones en sí se verá influenciado, y más cuando se trata de crisis, ¿no? En realidad, el factor tiempo en sí es la única variable que nosotros no vamos a ser capaces de poder controlar. Es por ello que ante una situación de crisis, el factor tiempo es primordial. Los primeros minutos en sí son esenciales antes de tomar las primeras decisiones, ya que si estas son erróneas pueden marcar el devenir de las próximas actuaciones, ¿no? En este caso, lo urgente en sí es ver el ahora. Les paso con mi compañera Sofía. Bueno, las crisis y los momentos disruptivos son claves, porque pandemias, guerras, revoluciones han existido a lo largo de toda la historia y seguirán existiendo. Algo inevitable, pero que al mismo tiempo es lo responsable para crear un cambio, ya que si no existieran problemas, pues no existirían soluciones. Y bueno, esta búsqueda de soluciones es un fenómeno mundial, desde Latinoamérica hasta Oceanía, y presente en todos los ámbitos, desde las ciencias hasta las artes y las humanidades. Esto se convierte en un acelerador de la innovación, encontrando nuevas soluciones que trascienden los paradigmas actuales y que son un fiel reflejo de su contexto, sea histórico, social, cultural, y también una catarsis de la vivencia que están sucediendo en la sociedad y que ponen en evidencia las problemáticas, tanto urgentes como importantes, pero dando una mayor relevancia a lo que es urgente, sea quien sea que lo defina. Estas vivencias son lo que conllevan la creación de nuevos símbolos, conceptos, proyectos, ritos, expresiones e incluso invenciones. Estos mismos se integrarán y se mezclarán de forma fluida, de forma líquida, con otros ya existentes, como contaba mi compañero Alex, siendo como unos pequeños fragmentos, por favor la siguiente, unos pequeños fragmentos que están interconectados, así se ve como en la diapositiva, como si fuera una red neuronal, como si fuera un cerebro, que son pequeñas neuronas, vamos a hacer esta alegoría, y que dan vida a nuevas soluciones, nuevas creaciones, que conformarán lo que nosotros llamamos identidad. Bueno, este es un tema que es muy importante, ya que la identidad es, primero que todo, algo que se construye, se aprende y se comparte. Se construye con esos pequeños fragmentos interconectados. Se aprende en su entorno, sea de familia, del lugar, las comunidades con las que uno está relacionado, y se comparte en una esfera personal, comunitaria e incluso nacional o global. Las identidades son importantes, ya que, por favor, la siguiente, ya que las identidades y cómo manejamos el resolver problemas es lo que nos define como humanos. Y bueno, con esto queríamos dejarles la conclusión de esta charla. Espero que les haya gustado y que haya desarrollado muchas preguntas en ustedes. Si tienen alguna pregunta en específico, podemos dar el micrófono a alguien que quiera hacer preguntas, comentarios, reflexiones que hayan tenido. Muchísimas gracias. Bueno, acá aparecí. Gracias, chicos, por la charla. La verdad que estuvo tremenda. La rompieron. La verdad que es muy interesante lo que decían. Y como decían los chicos, si tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar o un comentario, nos avisan y nos invitamos al escenario. Si no, cuéntenos, chicos, cómo se sintieron con esta experiencia de dar la de esta mini conferencia. Estuvo muy bueno.
estuvo bueno desde plantear, o sea, desde hacer como el brainstorming de todas las cosas, que fue como con lo que traté de arrancar. O sea, lo primero que dije fue fiel reflejo de lo que charlamos así, medio tirando ideas el domingo pasado, hasta bajarlas mucho más a tierra para poder hablar de todo lo que hablábamos, de desigualdades estructurales, de identidades, de modernidad líquida, que fueron todas cosas que fueron surgiendo así, medio como incentivándonos entre nosotros y que resultaron en todo lo que vieron. Así que nada, estuvo muy bueno. Perdón por las diapositivas en algún que otro momento. Asumo responsabilidad de las mismas. A mis compañeros más que nada. Pero sí. Si tienen alguna pregunta o algún... No sé si pregunta o algo para charlar por el chat, no tiene por qué ser. Yo creo que acá hay un comentario que puede abrir a debate. No sé qué les parece a ustedes, si lo leemos o no. De Karen Portillo, que nos comentó. Creo que ninguna de esas realmente se puede englobar dentro de lo urgente o lo importante. Creo que más bien hay diferentes aristas dentro de cada problemática. Entre ellas, algunas son urgentes y otras importantes. Lo había leído, creo que venía como a lo que yo le dije, o sea, lo que yo dije en un momento de participar por el chat entre qué es urgente y qué es importante. Pero ya como habíamos seguido, decidí dejarlo un poco para el final. Y nada, es como una buena perspectiva la de entender a cada problema como más de un problema, ¿no? O sea, cada problemática como un conjunto de problemas que cada uno tiene como su arista. No sé si alguno de los chicos tenía algo en particular para decir. Si te parece, la invitamos al escenario para que nos cuente un poco más Dale, sobre esto. Yo no sé si dejar el PowerPoint, porque por ahí ahora, o sea, no tenemos más nada para decir sobre eso. Dale, si querés. Si quieren, así se nos ve un poquito más grande. Dale. Ahí está. Me dice que no la puedo invitar porque está desde un celular. Bueno. Igual es como toda la discusión, ¿no? que estuvimos desarrollando, porque a veces incluso puede engañar la nomenclatura de decir, bueno, qué es urgente y qué es importante. Fue, como dijo Juan, y algo que estuvimos discutiendo mucho al principio, desde la presentación, que de hecho todavía me están temblando las piernas del nervio, pero todo bien. Pero sí, fue como algo que estuvimos discutiendo y muchos de nosotros, de hecho, hablaron de eso en el ensayo que enviamos previamente, entonces. Bueno. Yo puedo decir algo antes de cerrar. Si no tienen alguna consulta, mensaje o comentario. Alguien acaba de abrir el micrófono, ¿no? Sí. Yo decía que quería decir algo justamente antes de cerrar sobre el tema de lo urgente o lo importante. Y creo que ahí es sumamente necesario e importante hablar de los procesos y de las estructuras a las que vamos como a incidir o a provocar cambios y transformaciones. Hace un ratito estaba en una reunión con unas compas de organizaciones feministas y hablamos justamente de lo urgente y de lo importante. Y decíamos, sí, cuando la Asamblea Nacional del Ecuador no aprobó el Código de Salud, ¿qué hicimos las organizaciones? Hacer una respuesta inmediata y una marcha. Eso fue atacar lo urgente, que nos habían negado derechos. Pero ¿qué era lo importante? Un proceso donde haya una transformación a nivel no solo de la norma jurídica, sino también de los imaginarios sociales y de cómo eso iba a provocar realmente un cambio estructural. Entonces por ahí va y por ahí vamos como las preguntas. Queríamos que claro, son preguntas que el cambio climático es algo importante, pero hay cosas sumamente urgentes relacionadas al cambio climático, como los derrames petroleros que hay que atender inmediatamente, como los incendios. Hay cosas que necesitan respuesta inmediata, pero que esa respuesta inmediata tiene que tener atrás toda una transformación estructural y todas normativas jurídicas, trabajo con imaginarios sociales, justo lo que hablábamos de los cambios de paradigmas y los cambios estructurales. Entonces, por ahí como que lo dejo. Muy bien.
Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿les parece? Vamos cerrando, así podemos ir a la siguiente actividad. Desde el equipo organizador les agradecemos por la charla, la verdad que estuvo muy buena, y por todo el trabajo que hicieron, la verdad que estuvo tremendo. Yo como coordinadora de ustedes estuve viendo todo por el chat, así que la verdad que personalmente súper orgullosa de ustedes y del trabajo que lograron. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias, Niki. Gracias. Muchas gracias.